Bueno, y a esta hora quiero darle la bienvenida a Caterina Costa. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, también del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Un cálido saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, el país se prepara para pasar de una fase del aislamiento después de 40 días, para dar paso ya a un distanciamiento social, y dentro de eso de ahí se habla de la posibilidad de la reactivación de la producción del sector comercial, productivo, industrial del país. Ayer en la noche, pues, el gobierno dio a conocer que esto será acorde también a la situación de cada ciudad, a lo que pueda comentar cada ciudad de cómo está esta pandemia del COVID-19. Y ahí quisiera preguntarle si usted considera que quizás la provincia del Guaya, la industria de Guayaquil, podría ya dar ese paso a comenzar a reactivarse. La industria de Guayaquil mantiene protocolos desde hace mucho tiempo. Ya hemos trabajado con lo que es el sector de alimentos, farmacéutico, telecomunicaciones, y ellos están respetando muy severamente los protocolos que se han establecido en general, y ahora aquellos que se suman como guías del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o del Ministerio de Producción. La idea es que los trabajadores se sientan tranquilos, hacer cumplir con todas las etapas y los requerimientos para evitar la propagación del virus. Yo creo que aquí la clave está en cómo encontrar ese balance entre evitar los contagios y poder lograr esa reactivación de la producción para cuidar las plazas de trabajo. Vemos como importante el anuncio que se ha realizado ayer de que los COEs cantonales asuman responsabilidades, y también la ciudadanía. El concepto de corresponsabilidad es necesario porque estamos hablando no solo de la producción, que representa apenas el 38% del empleo formal, sino también del sector informal, que es ese 62% que está pensando y que está necesitando salir a la calle, y esa corresponsabilidad es muy importante en este momento. Ahora, y antes de hablar quizás de ese cómo se lo va a hacer, qué es lo que están ya gestionando desde ahora, quisiera preguntarle cuál es la situación del sector que usted representa, de ese sector industrial, tras 40 días de estar en un aislamiento. No todos los sectores, como usted mencionaba, el alimenticio, el farmacéutico, que sí han estado trabajando constantemente, lo han podido hacer. ¿Cuál es el balance tras este mes y un poco más de paralización para muchas de las industrias? El balance es complejo porque, si bien es cierto que hay algunos sectores industriales que están operando, tampoco han podido operar a total capacidad. Probablemente en el mejor de los casos estén trabajando a un 70%, 75%, y de allí para abajo, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo conversatorios para compartir las buenas prácticas de las industrias que sí están logrando operar con aquellas que de pronto no, de las cuales están siendo parte de los sectores estratégicos. Tenemos otras industrias realmente importantes que están totalmente paradas, sin embargo ya están listas con los protocolos de bioseguridad para que el momento en que las autoridades, ahora pues en este caso las autoridades cantonales, en base a este sistema de semáforos, les digan que ya pueden operar, empezarlo a hacerlo lo más pronto posible, insisto, para precautelar y preservar esas plazas de trabajo. El balance, como usted me preguntaba, pues se mantiene un máximo del 30% en general está operativo, y ahí hablo como Comité Empresarial Ecuatoriano, y esto significa pérdidas en ventas locales y de exportación en alrededor de 350 millones de dólares, y vamos multiplicándonos de acuerdo a los días. Importante también el problema de la liquidez, es un problema serio que se ha ido cumpliendo de alguna manera conforme a los estudios que hizo la Universidad de las Américas, la UTLA, que decía que al día 37 ya el 50% de las empresas iba a perder sus reservas de liquidez. Eso efectivamente se ha dado. Sin embargo, todas las que son parte de este comité empresarial están priorizando a sus trabajadores. Esa es la meta, porque nosotros estamos anclados al Ecuador, estamos anclados al país. Nosotros vemos que esto es una etapa de un corto plazo en la gestión de las empresas, y queremos ya pensar en ese mediano plazo y por ende la previsibilidad
y lo que se viene es muy importante para saber cómo va a ser el desarrollo y esa reapertura de las empresas a nivel nacional. Y usted ha hablado de un retorno ordenado a esas actividades que permitan la reactivación de esas empresas, que garanticen ese trabajo, esa fuente de empleo para los quienes se desenvuelven dentro del sector, pero ha hablado de la necesidad de aplicar mecanismos también de bioseguridad que le den la tranquilidad a ese trabajador que va a regresar a un ambiente seguro, donde no va a exponerse quizás a un contagio o a reducir al mínimo la exposición a ese contagio. Entonces, ¿cuáles quizás son esos protocolos en los que ya comienzan a trabajar para poder hacer esta reactivación dentro de la nueva normalidad que ya ha dicho el presidente, pues implicará incluso no vernos como antes dentro de la misma área de trabajo, partiendo desde quizás la disminución de personal, cambiando de horarios, el tener que ajustarse pues a nuevos mecanismos, ¿no?, de trabajo? Sí, como Cámara de Industria de Guayaquil tenemos un programa que se llama Regreso Seguro al Trabajo, y ahí la entrega de información es importantísima. Las empresas están considerando toda la cadena de acciones que se relacionan a sus trabajadores y a la propia producción, y por ende ya se ha empezado con el transporte del personal. El transporte personal está cubriendo mucho más espacios que de pronto antes también incluían al servicio de transporte público, y se ha inclusive muchas empresas multiplicado el costo del transporte hasta en 7 veces para poder lograr que no exista contagio por parte de sus trabajadores, ese contacto con los espacios que pudieran tener el virus. Y luego al interno las empresas son de distinta índole, ¿no? Hay empresas que de por sí ya operan en espacios distanciados donde no hay realmente mayor contacto entre unos u otros, por el tema de la automatización que existe, y otras que están justamente preveyendo que existe ese distanciamiento. A veces es difícil decir reduzcamos el número de personas que están en una línea, porque las líneas operan con las personas que ya están definidas. Entonces ahí viene el tema de los equipos de protección personal que se están entregando, y la ayuda también a través de los tests. Algunas empresas ya están haciendo primero como encuestas rápidas al interno para saber si sus trabajadores han tenido tales o cuales síntomas, o si familiares han tenido tales o cuales síntomas, para enfocar las pruebas de inmunología o pruebas, digamos, ya para saber si existe la enfermedad, pues, y a la llegada de ellos a sus espacios de trabajo, controlar temperatura, ayudar con los temas de higiene. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que implementar en estas nuevas realidades que vive no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Ahora, pero se habla, por ejemplo, también, como decíamos, usted ya lo acaba de mencionar, no en todas las empresas se puede disminuir la cantidad de personal porque la industria necesita un determinado número de personas para operar. Pero es una posibilidad que está ahí latente y que decía el gobierno se lo puede hacer, o dividir al personal en varios turnos. ¿Cómo se puede dar paso a esto dentro del actual marco jurídico, cuando ya desde antes se hablaba quizás de la necesidad de una reforma laboral? ¿Cuál ven ustedes que sea el camino en ese sentido, o a qué aspiran también o apelan? Se ve también dentro de esto como un apoyo por parte de la Asamblea, que durante mucho tiempo no dio paso al análisis o al debate de ese código, a esas reformas al Código Laboral. Y las industrias que están operativas están haciendo esos turnos con separación. Muchas de ellas, antes el turno se entregaba de un grupo de trabajadores a otro. Ahora muchas de ellas están haciendo una separación para que no exista ese cruce. También hemos estado evaluando la posibilidad de que hayan equipos de trabajo, en donde unos equipos trabajan una semana y otros otra. Todo esto es un proceso de aprendizaje, un proceso en donde se aplica la creatividad también por parte de los líderes de las áreas productivas, a fin de evitar el mayor contacto posible, pero si no, obviamente todos los equipos de protección personal, las mascarillas, los guantes, las gafas, etcétera, ¿no? Por el lado de la necesidad de las reformas laborales, hemos estado en la Asamblea la semana pasada analizando el proyecto de ley de apoyo humanitario que ha enviado el Ejecutivo, y hemos hecho nuestros comentarios a la parte que se relaciona a los acuerdos a fin de preservar las plazas de trabajo,
al contrato emergente, especial emergente, y también a las formas de lograr la reducción de jornadas. Creemos que esto tiene que ser muy ágil, muy fácil. Ya mencionaba antes el problema de la liquidez que existe a nivel generalizado en el país. Entonces, eso tiene que ser rápido, que no sea con mucha intervención de autoridades, sino que esto pueda hacerse con los trabajadores. Yo digo, nadie más que el trabajador sabe en qué nivel está operando su empresa, sabe si está parada o si está al 5, al 10, al 15, al 20%. Por eso esos acuerdos tienen que ser muy fáciles de lograr. Insisto, las empresas estamos empernadas al país, necesitamos mantener a esos colaboradores que han sido entrenados, que conocen de las operaciones, y lograr superar esta etapa de la mejor manera, logrando ese equilibrio y pasando ya, pues, yo decía, el aislamiento es vital para la salud, pero es mortal para la economía. Entonces, lograr salir de esa etapa de aislamiento de forma tremendamente ordenada y responsable, tiene que ser responsable, tiene que ser siguiendo toda la normativa correspondiente para evitar una segunda ola, que eso sería totalmente indeseable. Paso a paso estamos trabajando con las autoridades, estamos en el caso de Guayaquil ya muy en contacto con las autoridades del municipio de Guayaquil. Esta mañana vamos a tener una reunión para ver cómo vamos avanzando en este camino y cómo vamos cuidando no solo a nuestros trabajadores, sino también a aquellos que están en el área informal, aquellas personas que necesitan salir para sostener las necesidades de su día a día. ¿Cómo hacemos para que ellos también se cuiden y que puedan generar esos ingresos que necesitan para sus familias? Y precisamente quería preguntarle cómo ven ustedes o qué escenario analizan en caso de que la decisión, como se ha puesto pues en manos de los alcaldes también, para ellos, que ellos sean quienes evalúen qué es lo que necesita cada ciudad o cómo debe irse dando paso a ese cambio de etapa, sea la que se incline más hacia la salud que hacia la reactivación económica. Y esto lo digo porque el Colegio de Médicos, tanto en Pichincha como en Guayas, han enviado cartas diciendo que consideran que todavía ni Pichincha ni Guayas deben dar paso al cambio del aislamiento al distanciamiento social. Entonces, ¿qué pasará si es que la decisión se opta por mantener el aislamiento, refiriéndonos, por ejemplo, al caso de Guayas, al caso de Guayaquil, por más tiempo? Yo creo que esas decisiones tienen que ser fruto del diálogo y obviamente todos estamos dispuestos a escuchar, más aún las posiciones técnicas que correspondan a los temas de salud. Ese es el bien más preciado a cuidar y buscar ese equilibrio. Ese diálogo inicia, a mi parecer, ya con estas nuevas reglas el día de hoy, y es importantísimo que todos los actores estemos sentados en la mesa. Inclusive hemos hablado de la importancia de la academia, que ha estado haciendo análisis, ha estado haciendo estudios en ambos segmentos, tanto en el segmento de salud como en el segmento de la propia necesidad económica, de la reapertura, de la producción. Y yo creo que vamos a ir logrando esos consensos responsables, insisto, que tienen que ser ordenados, que tienen que ser pausados. Según veíamos en la normativa, el cambio de un semáforo a otro requiere de una transición de 48 horas y nosotros estamos dispuestos a acompañar a la velocidad que se requiera estas nuevas realidades y ayudar a que la información también se comparta con los trabajadores y con la ciudadanía para poder ser parte de esa corresponsabilidad que en este momento se nos está asignando a todos los actores de la dinámica y de los cuidados sanitarios. Bueno, sin duda alguna el país al pendiente de lo que se resuelva esta semana, que como decían desde el gobierno nacional, pues es una semana de preparación previa a cambiar de una etapa de aislamiento a distanciamiento social. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias y una excelente semana para todos. Estén seguros que vamos a buscar ese cuidado y buscar también la preservación de las plazas de trabajo. El equilibrio va a ser esencial en este momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan también una buena semana. Con eso de aquí, amigos.